«Sácalo, es muy grande», susurró ella con el corazón latiendo a 1000 por hora. Él, un millonario que creía tenerlo todo pero vivía con el alma bajo cero, sintió en ese momento un amor inexplicable que le quemó el pecho y le devolvió la vida. Entre el desprecio de la alta sociedad y la pureza de un deseo que no conoce límites, se oculta un secreto que comenzó con una joya y terminó en una pasión prohibida. La luz del amanecer en la Ciudad de México no llega con el mismo brillo a todos los rincones. En el humilde barrio de Santa María, el sol parece filtrarse con esfuerzo entre los cables enredados y los techos de lámina. Pero para Fátima Lugo, cada mañana es un regalo divino. A sus 23 años, Fátima es la viva imagen de una pureza que parece no pertenecer a este mundo. Mientras se ajusta su sencillo vestido de algodón y se trenza el cabello con una cinta desgastada, se detiene frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que descansa sobre un altar improvisado en su habitación. «Cuida mis pasos, madre mía, y no permitas que me falte la fuerza para ayudar a mis padres», susurra con una voz que suena a terciopelo y fe. Fátima no conoce los lujos, pero conoce el peso del sacrificio. Sus manos, siempre manchadas de pintura de colores o tiza, son el sustento de don Manuel y doña Rosa, sus padres, quienes envejecen bajo el peso de la enfermedad y la pobreza. Ella es maestra de educación infantil, una vocación que abraza no como un trabajo, sino como una misión. En la pequeña escuela Rayito de Esperanza, Fátima es el único refugio para niños que, como ella, han crecido con el estómago vacío, pero el corazón lleno de sueños. Ella camina por los callejones saludando a todos por su nombre, con una sonrisa que es capaz de desarmar al más violento. Fátima es bella, de una belleza natural que no necesita maquillajes. Ojos grandes y profundos que parecen leer el alma, y una piel que exhala el aroma del jabón neutro y la lluvia. A varios kilómetros de distancia, en el opulento sector de Lomas de Chapultepec, el mundo es de cristal, acero y silencio. Maximiliano Valderrama despierta en una habitación tan grande como fría. A sus 34 años, es el heredero de Alimentos del Sol, el conglomerado alimenticio más poderoso del país, pero su fortuna es inversamente proporcional a su paz interior. Maximiliano se mira al espejo mientras se anuda una corbata de seda italiana. Sus ojos, antes brillantes, ahora son 2 abismos grises. Hace 6 años que la luz se apagó en su vida con la muerte de su madre, la única persona que realmente lo amó sin condiciones. Desde entonces, Maximiliano se ha convertido en una máquina de hacer dinero, un hombre de hielo que camina por los pasillos de su empresa infundiendo un temor reverencial. Para él, la vida es una transacción. No cree en el amor, no cree en la lealtad que no se pueda comprar, y ha enterrado su capacidad de sentir bajo capas de cinismo y trabajo obsesivo. En la planta baja de la mansión Valderrama, doña Bernarda, su tía, preside la mesa del desayuno con la rigidez de una estatua de mármol. Bernarda es la guardiana de un apellido que considera sagrado, una mujer que mide el valor de las personas por el grosor de su billetera y la pureza de su linaje. Maximiliano, recuerda que hoy debes cerrar la compra de los terrenos en el sector sur. No quiero retrasos por sentimentalismos de esa gente, dice ella con una voz que corta el aire. Maximiliano asiente sin mirarla, bebiendo un café negro que le sabe a ceniza. El destino, sin embargo, tiene otros planes. Esa tarde, el lujoso auto negro de Maximiliano se interna en las calles polvorientas de Santa María. Él busca un terreno estratégico para una nueva planta de distribución, un movimiento que los Valderrama planean con la frialdad de quien mueve una pieza en un tablero de ajedrez. Pero el GPS falla, o quizás es el cielo el que interviene, y el vehículo termina detenido frente a una barda colorida, donde el sonido de las risas infantiles rompe el silencio del motor. Maximiliano baja del auto, molesto por el calor y el polvo que ensucia sus zapatos a medida. Al caminar hacia la entrada de la escuela para pedir indicaciones, se detiene en seco. En el patio, bajo la sombra de un viejo árbol de pirul, ve a una mujer. Es Fátima.
Ella está de rodillas en la tierra ayudando a un niño pequeño a plantar una semilla en una maceta de barro. Fátima se ríe, y el sonido es tan cristalino que Maximiliano siente un pinchazo extraño en el pecho, una vibración que creía muerta. Ella se pone de pie, sacudiéndose las manos, y nota la presencia del extraño. El contraste es brutal. Él, con un traje que vale más que toda la escuela. Ella con una mancha de pintura verde en la mejilla y el sudor perlado en la frente. Fátima camina hacia él con una dignidad que Maximiliano no ha visto ni en las mujeres más ricas de la ciudad. ¿Se le ofrece algo, caballero? Este es un lugar de estudio para los niños, dice Fátima mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de la sumisión que Maximiliano está acostumbrado a recibir. Maximiliano se queda mudo por un segundo. La pureza en la mirada de Fátima es tan intensa que lo obliga a apartar la vista por un momento. Hay algo en su rostro que le recuerda a la bondad que su madre solía predicar, algo que lo hace sentir, por primera vez en años, profundamente avergonzado de su propia arrogancia. Busco la calle principal. Mi GPS no funciona en este sector, responde él con voz ronca, tratando de recuperar su máscara de frialdad. Se perdió un poco, señor, pero no se preocupe, la fe siempre nos ayuda a encontrar el camino, responde ella con una sonrisa suave. Soy la maestra Fátima Lugo, que aunque este barrio parezca humilde, aquí respetamos a los visitantes. Maximiliano observa las manos de Fátima, manos que trabajan, manos que cuidan. De repente, el mundo de oficinas alfombradas y traiciones corporativas le parece un desierto vacío. Por un instante eterno sus miradas se quedan ancladas. Hay una tensión en el aire que no es de este mundo. Es el choque de dos universos que nunca debieron tocarse. Maximiliano siente que el hielo en su corazón se resquebraja y el miedo lo invade. Sin decir una palabra más, da media vuelta y regresa a su auto, dejando a Fátima confundida bajo el sol de la tarde. Mientras el auto se aleja, Maximiliano mira por el retrovisor. Ve la figura pequeña y fuerte de Fátima desvanecerse en el polvo. Ella, por su parte, se queda tocando la cruz que cuelga de su cuello, sintiendo un escalofrío que no sabe explicar. El millonario ha huido, pero sabe en lo más profundo de su ser que esa maestra de ojos luminosos acaba de robarle la paz que tanto le costó construir en su soledad. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y dale like. De ti dependen más romances en nuestra comunidad. Comenta Milagro y hazte miembro para crecer aún más. La noche no trajo descanso para Maximiliano Valderrama. En la inmensidad de su alcoba, donde el silencio era tan denso que casi se podía tocar, el recuerdo de Fátima Lugo se filtraba como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. El millonario se despojó del reloj de oro, de los gemelos de plata y de la armadura de poder que portaba cada día, pero no pudo despojarse de la mirada de aquella maestra, sentado al borde de su cama matrimonial, una cama que nunca compartió con nadie desde la partida de su madre. Maximiliano cerró los ojos y volvió a escuchar esa risa cristalina. ¿Cómo era posible que una mujer que no tenía nada, que vivía rodeada de carencias y polvo, irradiara una paz que él no podía comprar con todos sus millones? La curiosidad, ese sentimiento que creía extinto en su alma, comenzaba a arder como una pequeña brasa en medio de un campo de nieve. Al día siguiente, la rutina de alimentos del sol le pareció más asfixiante que nunca. Los informes de ventas, las gráficas de crecimiento y las juntas de consejo eran sombras grises comparadas con el color vibrante que había visto en los ojos de Fátima. Maximiliano, impulsado por una fuerza que no comprendía y que se negaba a admitir como atracción, ordenó a su chofer que lo llevara de regreso al barrio de Santa María. Esta vez, sin embargo, no permitió que el auto llegara hasta la puerta de la escuela. Se bajó a 3 cuadras de distancia, sintiendo el sol del mediodía golpear su rostro. Caminó por las aceras irregulares, esquivando puestos de fruta y escuchando el pregón de los vendedores. El aroma del barrio era distinto. Olía a masa de maíz recién cocida, a detergente barato y a un esfuerzo honesto que él, desde su torre de marfil, siempre había ignorado.
Mientras tanto, en la pequeña escuela Fátima vivía su propio torbellino interno. Aunque intentaba concentrarse en enseñar a sus pequeños el abecedario, la imagen del hombre del traje oscuro y la mirada herida volvía a ella una y otra vez. Fátima, con su profunda fe, se preguntaba si aquel encuentro fortuito era una señal. Dios no pone a nadie en nuestro camino por error, pensaba mientras acomodaba los libros gastados en los estantes. Al salir al recreo, lo vio. Maximiliano estaba de pie, al otro lado de la reja oxidada, observando la escuela con una expresión de desconcierto, como si estuviera contemplando un mundo alienígena. Fátima se acercó con paso lento, sintiendo que el corazón le latía con una fuerza inusual. Al llegar frente a él, notó que Maximiliano no llevaba corbata y que su camisa blanca estaba ligeramente desabotonada. Se veía menos como un magnate y más como un hombre común, aunque su porte seguía gritando alcurnia. Ella le dedicó una mirada serena, cargada de esa sabiduría humilde que tanto lo perturbaba. «Ha vuelto, señor Valderrama», dijo ella usando su apellido con una naturalidad que a él le resultó extrañamente íntima. ¿Todavía no encuentra el camino de salida del barrio? ¿O es que el barrio ya no lo deja salir? Maximiliano esbozó una sonrisa amarga, la primera sonrisa real que cruzaba su rostro en años. Se dio cuenta de que Fátima no le tenía miedo, no buscaba impresionarlo y lo más sorprendente, parecía ver a través de su máscara de éxito. «He venido a ver el terreno, maestra. Mi empresa tiene intereses aquí», mintió él, aunque su voz carecía de la convicción habitual. «Pero he terminado observando cómo trabajan ustedes. Es diferente a lo que imaginaba». Fátima asintió, invitándolo a pasar con un gesto de la mano. Caminaron juntos por el patio mientras los niños corrían a su alrededor. Ella le contó de las carencias, de cómo a veces tenían que compartir un solo lápiz entre 3 alumnos, y de cómo la fe y la comunidad mantenían vivo aquel lugar. Maximiliano escuchaba en silencio, cautivado no solo por sus palabras, sino por la pasión con la que hablaba. Por un momento se olvidó de las acciones de la bolsa y de las estrategias de mercado. Se vio a sí mismo mirando las manos de Fátima, mientras ella señalaba un mural pintado por los niños, y sintió un deseo irracional de proteger esa fragilidad, de asegurarse de que nada ni nadie apagara la luz de esa mujer. Sin embargo, el peligro ya estaba acechando en las sombras de la mansión Valderrama. Doña Bernarda no era una mujer que dejara cabos sueltos. Esa tarde, sentada en su sillón de terciopelo, la tía de Maximiliano revisaba los informes del chofer personal de su sobrino. Bernarda era una mujer cuya piel parecía estirada por la amargura y cuya mirada tenía la frialdad de una víbora. Al leer que Maximiliano había pasado horas en un barrio marginal, su sangre de aristócrata hirvió. Para ella, el mundo se dividía en 2 castas, los que habían nacido para mandar y los que habían nacido para servir. La idea de que su heredero, el hombre que debía perpetuar el prestigio de la familia, estuviera mezclándose con la chusma, le resultaba una ofensa personal. Bernarda sabía que Maximiliano estaba roto emocionalmente, y esa era su mayor debilidad. Ella había usado el dolor de la muerte de su hermana para manipular a su sobrino, manteniéndolo bajo su control y asegurándose de que se casara con alguien de su misma clase social para unificar fortunas. Pero ahora sentía que algo se le escapaba de las manos. Llamó a su asistente personal con un golpe seco de su abanico sobre la mesa de caoba. «Quiero saber quién es esa mujer», ordenó Bernarda, y su voz sonó como el crujir de hojas secas. «Quiero su nombre, su dirección y cada pecado que haya cometido en su miserable vida. Si Maximiliano está buscando entretenimiento en el lodo, yo me encargaré de recordarle que el lodo solo sirve para ser pisoteado». Mientras la villana tejía su red de malicia, el sol comenzaba a ocultarse en Santa María. Fátima invitó a Maximiliano a su pequeña casa, un gesto de hospitalidad que él no pudo rechazar. Al entrar, el millonario se sintió abrumado por la sencillez del lugar. Las paredes estaban limpias pero descascaradas, y el olor a canela y medicina flotaba en el ambiente. Allí conoció a los padres de Fátima. Don Manuel, desde su silla de ruedas, lo saludó con una dignidad que Maximiliano no esperaba de un hombre en su condición.
Doña Rosa le ofreció un vaso de agua fresca con una sonrisa que le recordó a la bondad que su propia madre poseía. Maximiliano, sentado en una silla de madera que crujía bajo su peso, observó a Fátima servir la cena sencilla. Vio cómo ella cuidaba de sus padres con una ternura infinita, cómo olvidaba su propio cansancio para asegurarse de que ellos estuvieran cómodos. En ese instante, una verdad dolorosa lo golpeó. Él, con todo su poder, era más pobre que ellos. Él tenía palacios, pero ellos tenían un hogar. Él tenía herederos y socios, pero ellos tenían amor. Al despedirse en la puerta, bajo la luz de una farola que parpadeaba, el silencio entre Maximiliano y Fátima se llenó de palabras no dichas. Él le tomó la mano por un segundo, un contacto eléctrico que hizo que ambos se estremecieran. La piel de Fátima era suave y cálida, y Maximiliano sintió que por fin encontraba un ancla en medio de la tormenta de su vida. «Gracias, Fátima», susurró él, y por primera vez pronunciar su nombre fue como decir una oración. «Mañana volveré». Ella lo vio alejarse, con el corazón en un hilo. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, que los mundos como el de él y el de ella solo chocaban para causar desastres. Pero mientras cerraba la puerta y se santiguaba, una esperanza nueva florecía en su pecho. Lo que Fátima no sabía era que a pocos kilómetros, doña Bernarda ya tenía en sus manos el expediente de la familia Lugo, y en su rostro se dibujaba una sonrisa cruel. La guerra entre el oro y el barro apenas comenzaba, y Fátima estaba a punto de descubrir que el amor de un millonario tiene un precio que a veces se paga con lágrimas de sangre. Los días siguientes fueron un baile de emociones contradictorias para Fátima. En la quietud de su habitación, frente a la pequeña imagen de la Virgen, se preguntaba si su corazón no le estaba jugando una mala pasada al latir con tanta fuerza por un hombre que parecía venir de otra galaxia. Maximiliano, por su parte, enviaba flores a la escuela cada tarde. No eran ramos ostentosos de floristerías de lujo, sino flores silvestres, margaritas y girasoles que llenaban el salón de clases con un aroma a campo y esperanza. Pero la calma era solo el preludio de la tormenta. En la mansión Valderrama, doña Bernarda ya había terminado de tejer su red. Con una caligrafía perfecta y un odio destilado en cada trazo, redactó una invitación oficial para la gran gala benéfica de la Fundación Valderrama, el evento social más importante del año. Sabía que Fátima no encajaría, que su sola presencia sería un insulto para los invitados y una vergüenza para Maximiliano. El objetivo era claro: exponer la pobreza de la maestra para que el millonario abriera los ojos y se diera cuenta de que el amor no sobrevive al escrutinio del mundo real. Cuando el sobre de papel crema con el escudo de armas grabado en oro llegó a las manos de Fátima, ella sintió un escalofrío. Sus padres, don Manuel y doña Rosa, miraron el papel con temor. «Ese no es nuestro mundo, hija», le advirtió su padre con voz quebrada. Pero Fátima, recordando la mirada vulnerable de Maximiliano, decidió que no lo dejaría solo en esa cueva de lobos. No tenía dinero para un vestido de diseñador, así que sacó del viejo baúl de su madre un vestido de seda azul profundo que doña Rosa había usado en su juventud. Con paciencia y amor, lo ajustó a su figura, cosiendo cada costura con hilos de dignidad. No llevaba joyas de diamantes, solo una cadena de plata con una medalla de la Virgen que brillaba contra su pecho como un faro. La noche de la gala, la mansión Valderrama resplandecía bajo miles de luces de cristal. El aroma del champán caro y los perfumes importados flotaba en el aire, mezclándose con la hipocresía de los asistentes. Maximiliano, impecable en un smoking negro que resaltaba su figura imponente, buscaba con desesperación entre la multitud. Doña Bernarda, vestida de un rojo sangre que acentuaba su palidez aristocrática, se pavoneaba del brazo de empresarios y políticos, lanzando dardos envenenados en cada conversación. «Mi sobrino está pasando por una fase caritativa», decía con una sonrisa gélida, insinuando que Fátima era solo un proyecto de beneficencia. De pronto, el murmullo de la fiesta se detuvo. En el marco de la gran puerta de mármol,
apareció Fátima Lugo. Su vestido azul, aunque sencillo y de otra época, parecía cobrar vida propia. Su cabello oscuro caía en ondas naturales sobre sus hombros y su rostro, desprovisto de maquillaje excesivo, irradiaba una luz que ninguna joya en esa sala podía igualar. Los ojos de Maximiliano se iluminaron como si acabara de encontrar agua en el desierto. Ignorando las miradas de reproche de sus socios, caminó hacia ella y le tomó la mano, besándola frente a todos. «Estás hermosa», le susurró al oído, y Fátima sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por un calor que le inundaba el alma. Pero doña Bernarda no iba a permitir que la noche terminara en un cuento de hadas. Con un gesto imperioso, llamó la atención de todos y pidió un brindis. «Queridos amigos, hoy celebramos la abundancia y el éxito. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que reconociendo a los que menos tienen?», dijo Bernarda, clavando sus ojos de víbora en Fátima. «Maestra Lugo, por favor, acérquese. Cuéntenos, ¿cómo se siente estar en una casa donde un solo jarrón vale más que la escuela donde usted trabaja? ¿No le resulta abrumador tanto brillo después de venir de los callejones donde el hambre es el pan de cada día?» Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Las mujeres de la alta sociedad ocultaron sus risas detrás de sus abanicos, y los hombres miraron al suelo, incómodos. Maximiliano apretó la mandíbula, a punto de estallar en ira contra su propia sangre, pero Fátima le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Ella dio un paso al frente, con la cabeza en alto y una serenidad que dejó a todos mudos. Su voz, firme y clara, resonó en cada rincón de la mansión. «Tiene razón, doña Bernarda», comenzó Fátima, y su mirada recorrió el salón con una compasión que dolió más que cualquier insulto. «En mi escuela falta el oro, faltan los cristales y falta la seda, pero allí nos sobra lo que aquí parece escasear: la verdad. El valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que tiene en el corazón. Ustedes ven paredes lujosas, yo veo un vacío inmenso que el dinero no puede llenar. Yo vengo de un lugar donde compartimos el pan. Aquí veo que ni siquiera comparten la decencia». El impacto de sus palabras fue tal que incluso los músicos dejaron de tocar. Fátima no se detuvo ahí. Miró directamente a los ojos de la tía de Maximiliano y añadió: «Mi vestido es viejo, sí, pero está limpio de codicia. Mi familia es pobre, pero somos ricos en respeto. Si estar en este lugar significa aprender a despreciar a los demás para sentirse superior, entonces prefiero 1000 veces la tierra de mi barrio que el mármol de su palacio». Maximiliano, sintiendo una oleada de orgullo que casi le quita el aliento, se colocó al lado de Fátima y rodeó su cintura con el brazo, desafiando a todo su mundo. «Si ella no es bienvenida en esta mesa, entonces yo tampoco lo soy», declaró Maximiliano con una voz que no admitía réplicas. Bernarda palideció, sintiendo por primera vez que su poder se resquebrajaba. Maximiliano tomó a Fátima del brazo y sin mirar atrás abandonaron la gala, dejando atrás un rastro de murmullos y vergüenza. Ya fuera, bajo el cielo estrellado y lejos del veneno de la sociedad, caminaron por los jardines de la mansión. El silencio de la noche era dulce y el aroma de los jazmines parecía bendecir su unión. Maximiliano se detuvo y miró a Fátima como si fuera el milagro que había estado esperando toda su vida. «Perdóname por haberte expuesto a esto», dijo él con una vulnerabilidad que le quebraba la voz. «Nunca he conocido a nadie con tu fuerza, Fátima. Me has enseñado más en 5 minutos que todo el dinero del mundo en 30 años». Fátima sonrió, y en ese momento, la distancia entre el millonario y la maestra se borró por completo. Se dieron cuenta de que la batalla contra doña Bernarda y sus prejuicios apenas comenzaba, pero que mientras estuvieran juntos, el barro de Santa María sería más sólido que los cimientos de cualquier mansión. Sin embargo, en el interior de la casa, Bernarda destrozaba una copa de cristal contra el suelo, jurando por la memoria de su hermana que esa maestra de pueblo pagaría caro el haberla humillado. La villana sabía que el punto débil de Fátima eran sus padres y ya estaba planeando el siguiente movimiento para golpear donde más le doliera,
sin saber que el amor que estaba naciendo entre Maximiliano y Fátima era una fuerza de la naturaleza que nada podría detener. El destino estaba sellado. La pureza de Fátima estaba transformando a Maximiliano, y esa transformación sería el arma más poderosa contra la oscuridad que se avecinaba. Tras el estruendo de la gala y el veneno de las palabras de doña Bernarda, el silencio de la noche se sintió como un bálsamo necesario. Maximiliano condujo su auto lejos de las luces cegadoras de la ciudad, pero no llevó a Fátima de vuelta a su barrio de inmediato. Necesitaba que ella viera el único rincón de su mundo que aún conservaba un rastro de verdad. Se detuvieron ante una propiedad antigua a las afueras, una casona rodeada de muros de piedra, cubiertos de hiedra, que Maximiliano mantenía en secreto, lejos de la mirada gélida de su tía. Al bajar del auto, el aire olía a tierra mojada y a lavanda, un aroma que hizo que Fátima cerrara los ojos y respirara profundamente, sintiendo que por fin podía soltar la tensión que le oprimía el pecho. Él la guió por un sendero iluminado apenas por la luna, hasta llegar a un invernadero de cristal que parecía una catedral de cristal en medio de la oscuridad. «Este era el refugio de mi madre», susurró Maximiliano, y su voz, siempre firme y autoritaria, se quebró con una fragilidad que Fátima nunca había escuchado. Al entrar, el calor húmedo y la explosión de colores de las flores exóticas los rodearon. Maximiliano le explicó que desde que su madre murió, él se había encargado personalmente de que ninguna planta se marchitara, como si mantener con vida ese jardín fuera la única forma de retener el alma de la mujer que le enseñó a amar antes de que el mundo lo volviera de piedra. Fátima caminaba entre los helechos y las orquídeas con una reverencia casi religiosa. Se detuvo ante una pequeña fuente de piedra donde el agua caía con un murmullo constante. Maximiliano se colocó detrás de ella, tan cerca que Fátima podía sentir el calor de su cuerpo y el ritmo agitado de su respiración. En ese espacio sagrado, las jerarquías desaparecieron. Ya no eran el millonario y la maestra, sino dos almas heridas buscando consuelo. Él le confesó cómo se había sentido solo en una mesa llena de gente, cómo su tía Bernarda había intentado moldearlo a imagen de su propia amargura y cómo la muerte de su madre lo había dejado en un invierno emocional que parecía eterno. Con una suavidad infinita, Fátima se giró para mirarlo. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas que se filtraban por el cristal del techo. Ella no le habló de dinero ni de soluciones materiales, le habló de la fe que mueve montañas y del perdón que libera el espíritu. Le dijo que su madre no estaba en las plantas, sino en la capacidad que él aún tenía de conmoverse, de sentir dolor y sobre todo de reconocer la belleza en lo sencillo. Maximiliano sintió que las escamas de hielo que cubrían su corazón empezaban a derretirse bajo la mirada de Fátima. Por primera vez en 6 años, el nudo en su garganta se deshizo y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Fátima, sin pensarlo, extendió su mano y con la yema de sus dedos secó ese rastro de tristeza. Fue un toque leve, apenas un roce, pero para Maximiliano fue más poderoso que cualquier contrato o victoria empresarial. En ese momento de vulnerabilidad total, Maximiliano tomó las manos de Fátima entre las suyas. Eran manos pequeñas, marcadas por el trabajo y la entrega, pero para él eran las manos más hermosas del mundo. Le prometió que nadie volvería a humillarla, que su tía Bernarda no volvería a tocar su dignidad. Fátima lo escuchaba con el corazón en un hilo, debatiéndose entre el amor que florecía en su pecho y el miedo racional a un futuro que parecía imposible. ¿Cómo podría ella, una humilde maestra, encajar en la vida de un hombre que cargaba con el peso de un imperio? Pero al ver la sinceridad en los ojos de Maximiliano, comprendió que el amor no pedía permiso ni revisaba cuentas bancarias. Simplemente sucedía, como la semilla que rompe la tierra para buscar la luz. Mientras ellos compartían ese refugio de paz, la sombra de doña Bernarda se alargaba en la mansión principal. La tía no dormía. Estaba sentada en su despacho, rodeada de fotografías antiguas de una familia que ella se empeñaba en mantener pura.
La humillación que Fátima le había hecho pasar en la gala era una afrenta que no quedaría sin castigo. Bernarda sabía que no podía atacar a Maximiliano directamente sin arriesgar su propia posición, así que decidió cambiar de táctica. Si Fátima era el ángel que lo estaba transformando, ella se encargaría de ensuciar sus alas. Llamó a sus contactos en el Ministerio de Educación y empezó a mover los hilos para asfixiar económicamente a la pequeña escuela Rayito de Esperanza. Su plan era simple y cruel. Si Fátima perdía su vocación y su sustento, se vería obligada a pedir ayuda, y Bernarda se encargaría de que esa ayuda tuviera un precio que la alejara de Maximiliano para siempre. Ajeno a las maquinaciones de su tía, Maximiliano llevó a Fátima de regreso a su hogar en Santa María. Al llegar a la puerta de la humilde vecindad, el contraste fue doloroso. El auto de lujo desentonaba con las paredes descascaradas y el olor a pobreza del barrio. Pero Maximiliano ya no veía la carencia, solo veía el hogar donde vivía la mujer que amaba. Antes de que ella bajara, él la detuvo suavemente del brazo. «Fátima, gracias por recordarme que todavía estoy vivo», le dijo con una intensidad que la hizo estremecer. Ella le sonrió con esa pureza que era su mayor escudo y entró en su casa, donde sus padres la esperaban con la preocupación marcada en el rostro. Esa noche, Fátima no pudo dormir. Se quedó mirando la medalla de la Virgen pidiendo sabiduría. Sabía que estaba entrando en una guerra que no había buscado, una guerra donde el enemigo era el prejuicio y el arma era el dinero. Maximiliano, por su parte, regresó a su mansión con una determinación nueva. Ya no caminaría por los pasillos como un fantasma, ahora tenía un propósito. Decidió que era hora de sacar a la luz el legado más íntimo de su madre, algo que Bernarda siempre había codiciado, pero que nunca pudo obtener. El millonario sabía que el camino sería difícil, pero mientras tuviera la luz de Fátima guiándolo, estaba dispuesto a enfrentarse a su propia sangre para defender el amor que apenas comenzaba a respirar. La mañana del domingo despertó con una claridad inusual, como si el cielo mismo supiera que ese día el destino de Fátima y Maximiliano se sellaría para siempre. Maximiliano no podía esperar ni un minuto más. Sentía que su vida era un reloj de arena que finalmente empezaba a llenarse de significado. Pasó a buscar a Fátima por su humilde casa y con una caballerosidad que conmovió a don Manuel y doña Rosa, pidió permiso para llevarla a un lugar especial. Fátima, luciendo un sencillo vestido blanco con bordados de flores silvestres que ella misma había hecho, subió al auto con el corazón palpitando como un pájaro atrapado. Maximiliano la condujo hacia las montañas que abrazan el Valle de México, subiendo por caminos serpenteantes hasta llegar a un mirador privado, un lugar que parecía suspendido entre las nubes y la vibrante ciudad que se extendía a sus pies. Allí, bajo la sombra de un roble milenario y con el viento suave despeinando sus cabellos, el silencio se volvió sagrado. Maximiliano tomó las manos de Fátima, sintiendo la calidez de su piel, y la miró con una intensidad que le quemaba el alma. «Fátima, antes de conocerte, yo era un hombre que caminaba entre sombras, un hombre que creía que el éxito se medía en edificios y cuentas bancarias», comenzó a decir él, y su voz era un susurro cargado de una verdad absoluta. «Tú me enseñaste que la verdadera riqueza es la que se lleva en el corazón, la que se entrega sin esperar nada a cambio. Me devolviste la fe que perdí cuando mi madre se fue». Fátima sentía que las lágrimas acudían a sus ojos, no de tristeza, sino de una plenitud que nunca creyó experimentar. Entonces, con un temblor en las manos, que ningún negocio multimillonario le había provocado jamás, Maximiliano sacó de su bolsillo un estuche de terciopelo azul noche. Al abrirlo, el sol golpeó una joya que parecía contener toda la luz del universo. Era un anillo de oro blanco con un diamante central rodeado de zafiros, una pieza de una belleza y un tamaño imponentes que gritaba historia y linaje. Fátima retrocedió un paso, abrumada. Al ver que él intentaba deslizarlo en su dedo anular, ella, con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el susurro del viento, pronunció las palabras que nacían de su asombro y su humildad. «Sácalo».
es muy grande. No era el brillo del diamante lo que la asustaba, sino la inmensidad de lo que representaba. «¿Cómo puedes ponerme algo así, Maximiliano?», preguntó ella con los ojos nublados. «Esto es un tesoro. Perteneció a tu madre. Es demasiado para una mujer como yo, para una simple maestra que no tiene nada que ofrecerte más que su amor». Maximiliano, lejos de ofenderse, la atrajo hacia sí con una ternura infinita. «Precisamente porque es el tesoro más grande de mi familia, es el único que es digno de ti, Fátima», le respondió él besando su frente. «Este anillo no es grande por su valor en oro, es grande por el amor que mi padre sintió por mi madre, y es el símbolo de la confianza absoluta que pongo en tus manos. No lo veas como una carga, velo como la promesa de que mi vida ahora te pertenece». Conmovida hasta la médula, Fátima dejó que él deslizara la joya en su dedo. El anillo brillaba con una fuerza hipnótica, marcando el inicio de una nueva era. En ese mirador, frente a la inmensidad del mundo, se fundieron en un beso que sabía a victoria y a promesa. Pero Maximiliano tenía un último refugio preparado para sellar ese compromiso, lejos de las miradas curiosas y el veneno de su tía. La llevó a una pequeña cabaña de madera en medio del bosque, un lugar que él mismo había restaurado en secreto. Al entrar, el aroma a pino y la calidez de una chimenea encendida los recibieron. No había lujos innecesarios, solo la paz que ambos tanto anhelaban. Allí, en la penumbra dorada de la tarde que se convertía en noche, Fátima y Maximiliano vivieron su primera noche de amor. Fue un encuentro de almas antes que de cuerpos, una entrega delicada y poética donde el tiempo pareció detenerse. Para Fátima, era la primera vez que entregaba su corazón y su ser a un hombre, y lo hacía con la pureza que la caracterizaba, bajo la protección de su fe y la certeza de que Maximiliano era el hombre que Dios había puesto en su camino. Cada caricia era una palabra de respeto, cada beso una promesa de cuidado. Maximiliano, por primera vez en su vida, no buscaba el placer egoísta, sino la comunión con la mujer que lo había redimido. Fue una noche de susurros, de confesiones a media voz y de una ternura tan profunda que las estrellas parecían brillar solo para ellos. Mientras ellos se entregaban a ese amor limpio y verdadero, en la oscuridad del bosque, el silencio era absoluto. Fátima se sentía transformada, como si aquel anillo, que antes le parecía muy grande, ahora fuera el peso justo que necesitaba para anclarse a la tierra junto al hombre que amaba. Maximiliano, abrazándola mientras el fuego de la chimenea se consumía lentamente, sintió que finalmente había llegado a casa. Sin embargo, en la ciudad, el reloj de la mansión Valderrama marcaba las horas con una frialdad siniestra. Doña Bernarda, en su alcoba, sostenía una copa de vino mientras miraba un antiguo retrato familiar. Sabía que Maximiliano no había regresado y su instinto le decía que el vínculo con la maestra se había vuelto indestructible. Pero la villana tenía un último recurso, un secreto guardado por décadas que estaba dispuesta a usar para destruir la felicidad de su sobrino, sin importarle que al hacerlo terminara por incendiar todo el imperio Valderrama. La noche de amor de Fátima y Maximiliano era el clímax de su romance, pero también el inicio de la prueba más dura que tendrían que enfrentar. El amanecer en la cabaña fue un despertar a una realidad nueva, una donde el cielo parecía haber bajado a la tierra para envolver a Fátima y Maximiliano en una burbuja de cristal. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de madera, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diamantes en suspensión, Fátima observó su mano izquierda. El anillo de la madre de Maximiliano seguía allí, pesado y brillante, recordándole que lo vivido no había sido un sueño nacido de su imaginación de maestra enamorada. Maximiliano, al despertar, la estrechó entre sus brazos con una devoción que no entendía de títulos ni de herencias. En ese refugio, el tiempo se había detenido, pero afuera, en el mundo de concreto y prejuicios, el reloj de la malicia no había dejado de avanzar ni un solo segundo. Al regresar a la ciudad, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba el desastre.
Maximiliano dejó a Fátima en su humilde hogar, prometiéndole que esa misma tarde hablaría con su padre para formalizarlo todo. Fátima entró en su casa con el corazón en un hilo. El brillo del anillo parecía iluminar cada rincón de la modesta estancia, y al ver a su madre, doña Rosa, no pudo ocultar la joya por más tiempo. La anciana palideció al ver la magnitud del diamante. «Hija, esa piedra tiene demasiada historia para nuestra mesa tan pequeña», le advirtió con el instinto de quien sabe que los tesoros de los ricos suelen venir acompañados de las maldiciones de su clase. Pero Fátima, cegada por la pureza de su primer amor, solo veía en el anillo la cara de Maximiliano. Sin embargo, el destino no esperó a que llegara la tarde. Doña Bernarda, cuya red de informantes se extendía por toda la ciudad como las raíces de una planta venenosa, ya sabía que Maximiliano había pasado la noche fuera. Pero lo que no esperaba era encontrar a su sobrino entrando en la mansión con una expresión de paz que le resultaba ofensiva. Bernarda lo interceptó en el gran salón, bajo el retrato de la madre de Maximiliano, esa mujer a la que Bernarda siempre había envidiado en secreto. Con una voz que sonaba a metal chocando contra piedra, la tía exigió saber dónde había estado. Maximiliano, con una firmeza que nació de su nueva hombría, no solo no se escondió, sino que le confesó que le había entregado el anillo de compromiso de su madre a Fátima Lugo. El silencio que siguió a esa revelación fue tan denso que pareció asfixiar el aire del salón. Doña Bernarda sintió que la sangre se le subía al rostro, no por vergüenza, sino por una furia clasista que la hacía temblar. «Es un sacrilegio», gritó finalmente, y su voz resonó en las bóvedas de la mansión como un trueno de odio. Para ella, que una mujer que olía a tiza y a pobreza tocara la joya más sagrada de los Valderrama era una profanación peor que la muerte misma. Intentó abofetear a Maximiliano, pero él la detuvo en seco, sosteniéndole la muñeca con una fuerza que le dejó claro que los días de manipulación habían terminado. «Ese anillo simboliza el amor verdadero, algo que tú nunca has conocido, tía», le dijo él antes de darle la espalda, dejándola sola con su amargura. Pero Bernarda no era mujer de rendirse. Si no podía convencer a su sobrino con palabras, destruiría el mundo de la maestrita desde sus cimientos. Sin perder un instante, ordenó que prepararan su coche y se dirigió personalmente al barrio de Santa María. Nunca antes sus zapatos de seda habían pisado aquel lodo, y su presencia en la vecindad fue como la de un cuervo en un nido de palomas. Llegó a la puerta de la casa de Fátima justo cuando ella salía hacia la escuela. Los vecinos se asomaron por las ventanas, intuyendo que la tragedia estaba a punto de vestirse de gala. El encuentro fue brutal. Bernarda bajó del auto con la soberbia de una reina de otro siglo y se plantó frente a Fátima. Sin mediar palabra, tomó la mano de la joven con tal violencia que las uñas de la villana se clavaron en la piel de la maestra. «Sácatelo», ordenó Bernarda, señalando el anillo. «Esta joya no es para tus dedos manchados de miseria. ¿Crees que por una noche de pasión ya eres una Valderrama? Eres una distracción, una aventura que Maximiliano olvidará en cuanto el olor a pobreza se le quite de la nariz». Fátima, aunque temblaba por dentro, no bajó la mirada. Recordó las palabras de Maximiliano en el mirador y sintió que la Virgen le daba la fuerza necesaria. «Este anillo me lo dio el hombre que me ama, no la mujer que lo odia. Y de mi mano solo saldrá si él me lo pide», respondió Fátima con una dignidad que dejó a Bernarda sin aliento por un segundo. La villana, humillada por la entereza de la joven, lanzó su última amenaza antes de retirarse. «Disfruta el brillo mientras puedas, maestra, porque voy a encargarme de que cada piedra de este anillo se convierta en una lágrima para tu familia. No sabes con quién te has metido». Al ver el auto negro alejarse, Fátima sintió que el mundo se le venía encima. La sombra de Bernarda era larga y oscura, y su primer ataque no se hizo esperar. Esa misma tarde, al llegar a la escuela, Fátima encontró a los padres de familia en la puerta, confundidos y asustados. Una orden judicial, impulsada por las influencias de los Valderrama, declaraba el edificio en riesgo estructural y ordenaba su cierre inmediato. Fátima comprendió en ese momento que la guerra no sería cuerpo a cuerpo, sino que Bernarda
Atacaría lo que ella más amaba, su vocación y a sus niños. Al llegar a su casa, la situación era aún peor. Su padre, don Manuel, había recibido una notificación de embargo por una deuda médica que Maximiliano ya había prometido saldar, pero que por arte de magia burocrática ahora exigía el pago inmediato bajo amenaza de desalojo. La trampa estaba cerrada. El anillo, que por la mañana era un símbolo de esperanza, ahora pesaba en su dedo como una losa de mármol. Fátima se hundió de rodillas frente a su altar, pidiendo un milagro, mientras en la mansión doña Bernarda celebraba con una copa de jerez, convencida de que el hambre y el miedo serían suficientes para que la maestra devolviera la joya y desapareciera para siempre. Lo que la villana no sabía es que el amor, cuando nace de la verdad, se vuelve más fuerte bajo la presión, igual que el diamante que Fátima seguía portando con orgullo en medio de su propio calvario. La lluvia comenzó a caer sobre el barrio de Santa María, como si el cielo mismo compartiera la agonía que estrujaba el pecho de Fátima. En el interior de su pequeña casa, la penumbra era casi total, rota solo por la luz temblorosa de una vela que se consumía a los pies de la Virgen. Fátima miraba sus manos, y allí el anillo de los Valderrama seguía brillando, pero su luz ya no le traía consuelo, sino un miedo paralizante. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz gélida de doña Bernarda, prometiendo destruir a su familia. El embargo de la casa era real, el cierre de la escuela era inminente, y la salud de su padre, don Manuel, se deterioraba por minutos bajo el peso de la angustia. Fátima comprendió con una claridad dolorosa que su amor por Maximiliano se había convertido en el arma con la que sus enemigos estaban aniquilando a quienes más amaba. «Padre mía, dime qué debo hacer», susurró Fátima, con las lágrimas corriendo por sus mejillas y mezclándose con el sudor de la fiebre de su cansancio. «Si amarlo significa ver a mis padres en la calle y a mis niños sin futuro, entonces mi amor es un pecado de egoísmo». La decisión se formó en su mente con la frialdad de una sentencia de muerte. Fátima creía que, mientras ella estuviera al lado de Maximiliano, doña Bernarda no detendría su mano destructora. Pensó que si ella desaparecía, si ella renunciaba a esa grandeza que no le pertenecía, la furia de los Valderrama se apagaría y la paz volvería a su barrio. Con manos temblorosas se quitó el anillo. Sentir el metal frío abandonar su dedo fue como si le arrancaran un pedazo de piel. Lo guardó en su estuche de terciopelo y con una letra quebrada por el llanto escribió una carta que sería su adiós. En ella no hablaba de odio, sino de un sacrificio supremo. Le decía a Maximiliano que sus mundos eran agua y aceite y que ella no podía permitir que él perdiera a su familia por una mujer que solo traía tormentas a su apellido. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de despuntar, Fátima entregó el sobre al portero de la mansión Valderrama y, junto a sus padres, se refugió en una pequeña habitación prestada en el extremo opuesto de la ciudad, un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Se hundió en el anonimato de la gran urbe, trabajando en lo que fuera, lavando ropa ajena y limpiando oficinas, ocultando su rostro y su tristeza detrás de un velo de silencio. Para el mundo, la maestra Fátima Lugo se había esfumado. Para Maximiliano, su partida fue un golpe más devastador que la muerte misma. Cuando Maximiliano leyó la carta y vio el anillo descansando sobre su escritorio, sintió que el mundo se quedaba sin aire. Corrió al barrio de Santa María, pero solo encontró la casa de Fátima cerrada con cadenas y el cartel de embargo colgando como una guadaña. Preguntó a los vecinos, gritó su nombre en los callejones, pero el silencio fue su única respuesta. La tía Bernarda, al enterarse de la huida de la maestra, no pudo ocultar su triunfo. Se paseaba por la mansión con una sonrisa victoriosa, convencida de que su plan había funcionado a la perfección. «¿Ves, Maximiliano?», le decía ella, mientras él permanecía hundido en un sillón con la mirada perdida en la nada. «Esa mujer nunca te amó. Al primer problema, a la primera presión, te devolvió la joya y huyó con su orgullo de pobre. Las personas de esa clase no saben lo que es la lealtad, solo saben lo que es el miedo. Olvídala y recupera tu vida». Pero Maximiliano ya no tenía una vida a la que regresar. La depresión
lo envolvió como un manto de plomo. Dejó de asistir a la empresa, dejó de comer, y sus ojos, que Fátima había logrado iluminar, volvieron a ser dos pozos de sombras. Se pasaba las noches en la cabaña del bosque, abrazado a la almohada que aún conservaba el aroma a jabón de Fátima, preguntándose qué había hecho mal para que ella lo abandonara en medio del campo de batalla. La ausencia de Fátima no trajo la paz que ella esperaba, solo trajo una oscuridad mayor. Maximiliano comenzó a sospechar que el adiós de su amada no era un acto de desamor, sino una huida desesperada provocada por alguien que él conocía muy bien. En su exilio voluntario, Fátima sufría en silencio. Cada noche acariciaba la marca que el anillo había dejado en su dedo, una marca que se negaba a desaparecer, igual que el recuerdo de los besos de Maximiliano. A veces, pasaba por delante de los kioscos de periódicos y veía la foto del millonario, viéndolo cada vez más delgado, más demacrado, y su corazón se rompía de nuevo. ¿He hecho lo correcto, Virgen de Guadalupe? Se preguntaba mientras caminaba por las calles grises. Ella creía que lo estaba salvando, sin saber que al irse, le había quitado la única razón que él tenía para seguir luchando. Sin embargo, el destino, que a veces parece dormido, estaba a punto de despertar de la manera más inesperada. Un antiguo contable de Alimentos del Sol, un hombre que había sido fiel a la madre de Maximiliano y que había sido despedido injustamente por doña Bernarda años atrás, contactó a Maximiliano en un momento de lucidez del joven. El hombre tenía documentos, pruebas de que Bernarda no solo había manipulado el cierre de la escuela, sino que había desviado fondos de la empresa para pagar los embargos y presionar a la familia Lugo. La rabia, una rabia santa y poderosa, comenzó a sustituir a la tristeza en el pecho de Maximiliano. Por primera vez en semanas, se puso de pie, se afeitó y se miró al espejo con la determinación de un guerrero que acaba de encontrar su espada. Comprendió que Fátima no lo había dejado por falta de amor, sino por un exceso de sacrificio, y juró, frente al retrato de su madre, que no descansaría hasta encontrarla, pedirle perdón por su ceguera y hacer que doña Bernarda pagara por cada lágrima que Fátima había derramado. El abismo del sacrificio se estaba convirtiendo en el puente de la justicia y Maximiliano estaba listo para cruzarlo, aunque tuviera que quemar su propio imperio en el proceso. La furia de un hombre que ha recuperado la razón es un incendio que nada puede detener. Maximiliano Valderrama ya no era el joven deprimido que se ocultaba en las sombras de su alcoba. Ahora era un cazador. Utilizando toda su influencia y los documentos entregados por el antiguo contable, rastreó cada movimiento bancario, cada firma falsificada y cada soborno que doña Bernarda había orquestado para asfixiar a los Lugo. No le tomó mucho tiempo encontrar el rastro de Fátima. Ella se encontraba en un barrio industrial en la periferia de la ciudad, un lugar gris donde el aire sabía a óxido y desesperanza. Maximiliano llegó a una lavandería comunitaria donde el vapor de las calderas nublaba la vista. Allí, entre sábanas blancas que colgaban como fantasmas, vio a Fátima. Sus manos, las mismas que él había besado con devoción, estaban rojas por el agua caliente y el cloro. Su rostro, antes luminoso, estaba marcado por una fatiga que le partía el alma. Al verla así, trabajando de sol a sol para pagar deudas que ella no había contraído, Maximiliano sintió que el odio hacia su tía se convertía en una sed de justicia inquebrantable. Se acercó a ella en silencio y cuando Fátima levantó la vista, el choque de sus miradas fue como un rayo en medio de la niebla. «No vuelvas a decidir por los dos, Fátima», le dijo él con una voz cargada de una ternura tan profunda que ella dejó caer el jabón al suelo. «Me dijiste que nuestro amor era un pecado de egoísmo, pero el único pecado aquí ha sido el silencio. Lo sé todo. Sé que ella te obligó a huir». Fátima intentó retroceder, temerosa de que la presencia de Maximiliano trajera más dolor a sus padres, pero él la tomó por los hombros con una firmeza que no admitía dudas. Le explicó que tenía las pruebas de la maldad de Bernarda, que el embargo era ilegal y que la escuela sería reabierta. En ese instante, en medio de aquel lugar humilde y rodeados de extraños,
Fátima comprendió que su sacrificio no había sido necesario, sino una trampa de la villana. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, aceptó regresar con él, pero no como una víctima, sino como el testigo principal de la caída de una dinastía podrida. Maximiliano no llevó a Fátima a un hotel ni a su casa de seguridad. La llevó directamente a la mansión Valderrama. Era hora de que la máscara de doña Bernarda cayera frente a quien realmente tenía el poder. Don Ricardo Valderrama, el padre de Maximiliano, quien durante años había vivido sumergido en sus propios negocios, confiando ciegamente en la administración de su cuñada. Al entrar en el gran salón, la escena parecía sacada de una tragedia griega. Doña Bernarda estaba tomando el té, luciendo un vestido de seda negra que parecía una armadura de soberbia. «Maximiliano, ¿cómo te atreves a traer a esa mujer de nuevo a este lugar sagrado?», gritó Bernarda, poniéndose de pie con una indignación fingida que ya no engañaba a nadie. «Este lugar no tiene nada de sagrado mientras tú respires en él, tía», respondió Maximiliano con una frialdad que heló la sangre de la mujer. Don Ricardo bajó las escaleras, atraído por los gritos. Maximiliano, sin perder un segundo, arrojó los expedientes sobre la mesa de caoba. Frente a los ojos estupefactos de su padre, Maximiliano fue desgranando cada traición. Mostró cómo Bernarda había desviado millones de la empresa para destruir a una maestra de pueblo, cómo había sobornado a jueces para cerrar una escuela de niños pobres, y lo más grave, cómo había usado el nombre de la difunta madre de Maximiliano para validar sus atropellos. Bernarda, al verse acorralada, perdió la compostura aristocrática. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. Gritó que lo había hecho por el honor de la familia, que Fátima era una cazafortunas y que Maximiliano estaba cegado por la lujuria de una muerta de hambre. Pero sus palabras ya no tenían poder. Don Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de justicia férrea, leyó los documentos y miró a Fátima, viendo por primera vez la dignidad y el dolor en los ojos de la joven. «Has manchado el nombre de mi esposa y has robado a mi familia, Bernarda», dijo don Ricardo con una voz que vibraba de decepción. «Pensé que cuidabas de mi hijo, pero solo cuidabas de tu propia ambición». En un arrebato de locura, Bernarda intentó abalanzarse sobre Fátima, pero Maximiliano se interpuso, protegiendo a su amada como un escudo humano. El millonario llamó a la policía, que ya esperaba fuera de la mansión. La caída fue estrepitosa. Bernarda fue escoltada hacia la salida entre los murmullos de los criados que ella tanto había humillado. Antes de salir, miró a Fátima con un desprecio que ya no daba miedo, sino lástima. «Podrás tener el anillo, maestrita», escupió Bernarda con amargura, «pero nunca tendrás la sangre de esta familia». «La sangre no importa, doña Bernarda», respondió Fátima con una serenidad que dejó a todos mudos. «Lo que importa es el alma, y la suya está más vacía que esta casa sin amor». Cuando la patrulla se alejó, el silencio que quedó en la mansión fue diferente. Ya no era un silencio de secretos y sombras, sino un silencio de limpieza. Don Ricardo se acercó a Fátima y en un gesto que selló el perdón, le tomó las manos. «Perdónanos, hija. Mi familia te debe mucho más que una disculpa», susurró el patriarca. Maximiliano tomó el anillo que Fátima le había devuelto en su carta y frente a su padre volvió a deslizarlo en su dedo. Esta vez, el anillo no se sintió muy grande ni pesado. Se sintió como una parte natural de ella, el símbolo final de una victoria que apenas comenzaba a saborearse. La máscara de la villana se había roto, pero ahora quedaba la tarea más importante: reconstruir lo que el odio había intentado destruir. Con la caída de doña Bernarda, una paz desconocida comenzó a filtrarse por las grietas de la mansión Valderrama. Pero Maximiliano sabía que pedir perdón con palabras no era suficiente para sanar las heridas que el orgullo de su familia había provocado. El dinero, que antes era una herramienta de control y aislamiento, debía convertirse ahora en un instrumento de redención. Maximiliano no perdió un solo día. Impulsado por el espíritu incansable de Fátima, decidió que el conglomerado Alimentos del Sol no volvería a mirar hacia otro lado mientras el hambre y la ignorancia
acecharan en los callejones de la ciudad. El millonario frío y distante había muerto definitivamente, y en su lugar un hombre con propósito caminaba ahora por las oficinas, exigiendo que la prioridad de la empresa fuera la creación de una fundación que llevara el nombre de la madre que tanto amó, pero con el corazón de la mujer que lo salvó. El regreso de Fátima al barrio de Santa María no fue un desfile de lujo, sino un reencuentro de almas. El auto negro de Maximiliano volvió a entrar en las calles polvorientas, pero esta vez no se detuvo frente a los terrenos vacíos para especular, sino frente a la escuela Rayito de Esperanza. Las máquinas que Bernarda había enviado para la demolición seguían allí mudas y amenazantes. Pero Maximiliano, bajando del auto de la mano de Fátima, dio la orden de que no se movieran para destruir, sino para reconstruir. Los vecinos salieron de sus casas, todavía con el temor marcado en los ojos, hasta que vieron a Fátima. Al ver a su maestra, a su ángel, regresar con la frente en alto y el anillo de la verdad brillando en su mano, un grito de alegría estalló en el aire, rompiendo el hechizo de tristeza que los había envuelto. Fátima entró en su salón de clases, que todavía olía a tiza y a encierro. Sus dedos rozaron los pupitres vacíos y las pizarras donde los sueños de sus niños habían quedado suspendidos. Cuando los pequeños corrieron a abrazarla, Fátima rompió a llorar, pero eran lágrimas de una gratitud infinita. Maximiliano observaba la escena desde la puerta, sintiendo que cada abrazo que Fátima recibía era una bofetada a su antigua arrogancia. En ese momento, don Ricardo, el padre de Maximiliano, llegó al barrio. Por primera vez en décadas, el gran magnate se sentó en una silla de madera pequeña y escuchó a los padres de familia. Don Ricardo comprendió que la verdadera grandeza de los Valderrama no estaba en sus bodegas llenas de grano, sino en la capacidad de asegurar que ningún niño en aquel sector se fuera a la cama con el estómago vacío. Bajo la dirección de Fátima, la escuela comenzó una transformación milagrosa. Maximiliano no se limitó a firmar cheques. Él mismo se encargó de supervisar que los mejores arquitectos diseñaran un centro educativo modelo, con comedores comunitarios, bibliotecas y talleres de arte. El barrio de Santa María, que antes era visto como un estorbo para el progreso, se convirtió en el epicentro de un cambio social sin precedentes. Fátima trabajaba codo a codo con los ingenieros, asegurándose de que la esencia del barrio no se perdiera entre el concreto nuevo. Ella seguía siendo la misma joven honesta y religiosa, pero ahora tenía el poder de convertir su fe en actos tangibles de amor. Cada tarde, después de la jornada de trabajo, ella y Maximiliano caminaban por la plaza principal y ya nadie los miraba con extrañeza. El amor de la maestra y el millonario se había convertido en el puente que unió dos mundos que parecían destinados a odiarse. Maximiliano también tuvo que enfrentar su propio proceso de sanación. Visitó la tumba de su madre junto a Fátima y allí, frente a los restos de la mujer que le dio la vida, depositó un ramo de las flores silvestres que Fátima tanto amaba. «Madre, por fin entiendo lo que siempre quisiste decirme», susurró Maximiliano mientras Fátima le tomaba la mano. «El amor no es una posesión, es una entrega. He encontrado a la mujer que me enseñó a ser el hombre que tú soñaste». Fátima se inclinó y rezó una oración, pidiendo que la luz de la verdad nunca los abandonara. En ese cementerio, el pasado dejó de ser un peso de culpa para convertirse en una raíz de esperanza. El millonario comprendió que su redención no estaba en el perdón de los hombres, sino en la paz que sentía cada vez que veía a Fátima enseñar a un niño a leer. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió en la estructura misma de Alimentos del Sol. Maximiliano implementó programas de comercio justo con los agricultores locales, eliminando a los intermediarios que asfixiaban a los pobres. La empresa, que antes era un símbolo de la avaricia corporativa, comenzó a ser reconocida por su responsabilidad social. Doña Bernarda, desde su celda de aislamiento emocional en un retiro lejano, se enteraba por las noticias del éxito de su sobrino y de la mujer que ella despreció. Su derrota no fue física, sino moral. Ver cómo todo lo que ella intentó destruir
florecía con más fuerza que nunca. La amargura era su única compañera, mientras que Fátima y Maximiliano construían un imperio de bondad que nadie podría derribar. El acto de redención culminó en una asamblea pública en el corazón del barrio. Frente a cientos de familias, Maximiliano tomó el micrófono, pero no para hablar de negocios. Miró a Fátima, quien estaba sentada junto a sus padres, don Manuel y doña Rosa, ambos recuperados de su salud gracias a los mejores cuidados médicos y a la tranquilidad del alma. «Hoy no vengo a inaugurar un edificio», dijo Maximiliano con la voz firme y emocionada. «Vengo a dar gracias a este barrio que me enseñó el valor del esfuerzo, y gracias a la mujer que no se rindió cuando yo estaba perdido. Fátima Lugo no solo es la maestra de esta escuela, es la maestra de mi vida». La ovación que siguió fue un eco de esperanza que se escuchó en toda la ciudad. Los protagonistas sabían que los desafíos no terminarían, pero la base de su unión ya no era el oro, sino el sacrificio compartido y la fe inquebrantable. Todo estaba listo para el capítulo final de su historia, un cierre donde el amor y la familia serían los únicos soberanos de sus vidas. El sol de la tarde caía con una suavidad dorada sobre la pequeña parroquia del barrio de Santa María, el lugar donde la fe de Fátima Lugo se había forjado entre oraciones y carencias. No era la imponente catedral del centro de la ciudad, ni el club social más exclusivo del país, pero para Maximiliano Valderrama, aquel modesto templo de paredes blancas y aroma a nardo era el palacio más hermoso de la tierra. La calle principal, antes llena de baches y desesperanza, estaba ahora adornada con flores de colores y guirnaldas que los propios vecinos habían colocado para celebrar la unión que cambió el destino de todos. El murmullo de la gente, los niños de la escuela Rayito de Esperanza, vestidos con sus mejores ropas, y la presencia de la orquesta comunitaria creaban una atmósfera de júbilo que se sentía en el aire como una bendición tangible. En el interior de la iglesia, Maximiliano esperaba en el altar, luciendo un traje gris perla que resaltaba su mirada ahora limpia y llena de vida. A su lado, don Ricardo, su padre, lo observaba con un orgullo que las palabras no podían alcanzar. El patriarca finalmente había comprendido que la verdadera fortuna de su hijo no se encontraba en las acciones de la bolsa, sino en la capacidad de amar sin condiciones. De pronto, el silencio se apoderó del recinto cuando las puertas se abrieron de par en par. Fátima apareció del brazo de don Manuel, quien caminaba con paso firme, apoyado en un bastón de madera tallado por los artesanos del barrio. Fátima no llevaba un vestido de diseñador extranjero, vestía una creación de encaje mexicano, sencillo y sublime, que resaltaba su belleza natural y su espíritu inquebrantable. En su pecho, la medalla de la Virgen brillaba con la misma intensidad que el anillo de diamantes y zafiros en su mano, pero lo que más deslumbraba era su sonrisa, una sonrisa que era el resumen de todas las batallas ganadas a la amargura. La ceremonia fue un susurro de promesas eternas. Frente al altar, bajo la mirada amorosa del padre del barrio, Maximiliano tomó las manos de Fátima y con la voz quebrada por la emoción, le agradeció por haberlo sacado del abismo de su propia indiferencia. «Fátima, tú entraste en mi vida cuando yo ya no esperaba nada de la luz», dijo él frente a todos los testigos. «Me enseñaste que lo más grande no es el nombre ni el dinero, sino el rastro de bien que dejamos en los demás». Ella le respondió con una mirada que contenía todo el perdón y toda la esperanza del mundo. Al intercambiar las alianzas, el barrio entero pareció contener el aliento. Era el triunfo del barro sobre el oro, de la verdad sobre la hipocresía. Mientras la fiesta se trasladaba al patio renovado de la escuela, donde ricos y pobres compartían la misma mesa y el mismo pan, la sombra de la derrota caía finalmente sobre doña Bernarda. En una habitación sombría de una clínica de descanso lejos de la ciudad, la villana permanecía sentada frente a una ventana, sola con su odio. Se había negado a asistir a la boda, incapaz de soportar la visión de la maestra, ocupando el lugar que ella consideraba sagrado. Su castigo no fue la cárcel, sino el aislamiento absoluto. El mundo que ella tanto quiso proteger con prejuicios y crueldad seguía girando sin ella, más brillante y humano que nunca.
Bernarda se miraba las manos vacías, dándose cuenta demasiado tarde de que, por perseguir un apellido, había perdido su propia alma. Los años pasaron como un río de prosperidad compartida. La Fundación Valderrama, dirigida con mano firme y corazón tierno por Fátima, transformó no solo a Santa María, sino a decenas de barrios marginados en todo México. Maximiliano se convirtió en un líder que ya no solo contaba ganancias, sino familias beneficiadas y escuelas fundadas. Pero el mayor triunfo ocurrió dentro de su propio hogar. En el jardín que antes perteneció a su madre, ahora corrían dos niños de ojos brillantes, una niña llamada María Rosa y un pequeño Manuel, quienes crecían conociendo tanto el valor de un libro como la importancia de ayudar a quien tiene menos. Fátima nunca dejó de ser la maestra. Cada tarde se sentaba con sus hijos y los niños de la comunidad para contarles historias de fe y perseverancia, recordándoles que el amor es el único milagro que se multiplica cuando se entrega. En una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Fátima y Maximiliano caminaban por el jardín de su casa, el mismo lugar donde un día el dolor parecía eterno. Se detuvieron frente a la fuente de piedra y Maximiliano tomó la mano de su esposa, observando el anillo que ella aún portaba con tanta dignidad. Él recordó aquel día en el mirador, cuando ella, asustada por el peso de la joya, le pidió que la sacara porque era muy grande. Maximiliano la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, y besó su sien con una ternura que el tiempo solo había logrado profundizar. Fátima miró a su alrededor. Vio la escuela iluminada a lo lejos, escuchó la risa de sus hijos y sintió la paz de una conciencia tranquila. Ya no había rastro de la joven humillada y rechazada. Ahora era una mujer que había transformado su dolor en un imperio de esperanza. Maximiliano la miró fijamente a los ojos, esos ojos que lo habían redimido, y susurró las palabras que sellarían su historia para siempre. Tenías razón aquel día, amor mío. Este anillo era muy grande, pero hoy me doy cuenta de que palidece ante la grandeza de tu corazón, que fue el único capaz de convertir mi invierno en una eterna primavera. Fátima sonrió, sabiendo que su fe no la había defraudado, y mientras la noche caía, ambos comprendieron que la verdadera riqueza no es la que se guarda en cajas fuertes, sino la que se vive cada día en el calor de una familia unida por el respeto, la verdad y un amor que no conoce fronteras. Si la historia de Fátima y Maximiliano tocó tu corazón, no permitas que este refugio de amor desaparezca. Para que podamos seguir entregándote estos romances que te acompañan y te hacen soñar, necesitamos que te suscribas y nos regales un me gusta. Al hacerlo, proteges este canal y aseguras que nuestra comunidad de amantes del romance siga creciendo con más historias hechas para ti. Para saber que estuviste aquí hasta el final, comenta la palabra milagro. Es nuestra señal secreta de que tú, al igual que nosotros, crees que el amor verdadero siempre vence. Y si este canal es tu lugar seguro y quieres ayudarnos a llegar aún más lejos, te invito a unirte como miembro. Tu apoyo directo es el motor que nos permite crear historias cada vez más épicas y emocionantes. Gracias por ser parte de esta familia que late al mismo ritmo.